Bueno, pues estaremos hablando acerca de este problema que es de suma y resta de vectores con el método analítico, ¿verdad? Y pues tenemos este problema que nos dice que tenemos que hallar el vector resultante, pues que es la suma de estos tres vectores, utilizando justamente el método analítico de la suma de vectores, ¿no? Entonces, pues para empezar, creo que sería una muy buena idea ponerle nombre a cada uno de estos vectores. Por ejemplo, a este le podemos poner el vector a este el vector B, y a este de acá pues le podemos poner el vector C, ¿verdad? Entonces nos piden la resultante. La resultante pues se define como la suma de todos los vectores con los que estemos trabajando en este caso, ¿verdad? Entonces necesitamos sumar esos vectores de ahí. En el método gráfico pues hemos visto que lo que hay que hacer es trasladar a los vectores, ponerlos punta con cola, ¿verdad? Obviamente hay que dibujarlos en una escala adecuada. Y luego que se tiene como punta con cola, pues se sabe que hay que unir ahí el punto como que inicial con el final, ¿verdad? Para obtener la suma de esos vectores. Sin embargo, acá pues es un poco distinto y el resultado es más preciso. Y tenemos que ver ahora pues cómo realizarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con el vector A. Si nos damos cuenta, pues el vector A, para hacer el método analítico, pues tenemos que separarlo en sus componentes, ¿verdad? Recordando pues que las componentes pues son las componentes verticales, que en este caso pues para A sería algo así, ¿no? Podríamos poner que esta es el vector, perdón, la componente en el eje Y, y esta de acá la podemos tomar como la componente en el eje X, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hallar. Entonces, ¿cómo se hace esto, no? El ángulo que está acá, eso lo podemos hacer con trigonometría, ¿verdad? Con el SOHCAHTOA que a veces se habla. Podemos hallar esas relaciones, ¿no? Estamos dándonos cuenta que estamos trabajando con un triángulo rectángulo, donde podemos justamente, pues, aplicar lo que sabemos de trigonometría, ¿no? Entonces, para este caso, pues, la componente en Y, ¿cómo sería, no? Pues sería lo que vale la magnitud del vector en A por la componente en Y, pues es opuesto al ángulo. Y opuesto al ángulo, pues nos damos cuenta que utilizamos el seno, ¿no? Porque el seno es el que lleva el opuesto, ¿no? Entonces, pues para ese vamos a utilizar el seno. El seno del ángulo, que en este caso pues es 45. Seno del ángulo, que en este caso es 45 grados. Para la componente en X, la forma de hacerlo es similar, solo que nos tenemos que dar cuenta que este vector está apuntando hacia los X negativos. Y si apunta hacia los X negativos, pues hay que ponerle el signo negativo. Acá pues no pasaba esto, ¿no? Porque la componente en Y está apuntando hacia arriba. ¿Por qué apunta hacia arriba? Pues porque el vector, el principal, ¿verdad? El vector A, pues también apunta hacia arriba, ¿no? Entonces pues nuestro vector está apuntando hacia arriba. Y eso hacia arriba pues son los Y positivos. Entonces pues aquí no hay ningún problema. Estamos utilizando los Y positivos, ¿verdad? Sin embargo acá, pues que está viendo nuestro vector hacia la parte negativa, porque el vector A también, ¿verdad? Está viendo hacia esta parte negativa de las X, pues entonces hay que poner ese signo. Ok, bueno, démonos cuenta que esta parte en X, esta parte del vector en X, pues es adyacente al ángulo de 45, ¿no? Y por trigonometría, pues uno sabe que para utilizar adyacentes, pues utiliza el coseno, ¿verdad? Podemos utilizar la tangente, es la pregunta, y la verdad que no nos serviría de mucho, ¿no? Porque nosotros queremos relacionar el dato que tenemos de la hipotenusa con estos catetos, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, la tangente no tiene hipotenusa. Entonces, pues no sería tan bueno utilizar aquí tangente para relacionar esos lados, que en realidad más que lados son las componentes de nuestro vector A, ¿verdad? Ok, bueno, entonces la componente en X sería lo que vale la magnitud del vector A. Y como es adyacente al ángulo de 45, pues adyacente utilizamos coseno. ¿Y por qué coseno? Porque obviamente también tenemos datos, ¿verdad? Por lo general nos dan datos de la hipotenusa, que es justamente el vector original, ¿verdad? Entonces eso sería por el coseno. Porque el coseno pues tiene el adyacente y este sería de 45. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Eso sería para el vector en Y.
Eso sería para el vector en Y, ¿verdad? Vámonos ahora a ver las componentes del vector en B. Luego hacemos todos los cálculos, ¿no? Vamos a ver ahora las componentes del vector en B. Pues para las componentes del vector en B podemos empezar, por ejemplo, con B de Y, con B de X. Eso no importa, ¿verdad? Empezamos con B de Y. Si nos damos cuenta, pues el vector, la componente B de Y, pues sería justamente esta de acá, ¿no? La parte vertical de ese vector B, que sería B de Y. ¿Por qué Y? Pues porque obviamente está sobre el eje Y, ¿no? Sobre el eje Y. Y la componente en X, pues se vería más o menos así. Que la voy a poner con otro color para que se vea distinto. Vamos a ver, podemos utilizar este, es celeste. Ahí está. Esa sería la componente en X del vector B. Componente en X, ¿no? La componente en Y, pues si nos damos cuenta, estamos ahora trabajando con este ángulo de 35 grados. Estamos trabajando ahora con este ángulo de 35 grados. Y para este ángulo de 35 grados, la componente en Y, pues es el cateto opuesto, ¿no? Entonces, si es cateto opuesto, tenemos que utilizar el seno, porque el seno tiene el dato del opuesto. Entonces, eso sería lo que vale el vector B, su magnitud me refiero, por el seno de el ángulo de, en este caso es 35 grados. 35 grados. Démonos cuenta que aquí no pusimos ni menos. Aquí pues ya se entiende que hay un más. Pero ¿por qué más, verdad? Porque si nos damos cuenta, el vector B inicialmente pues va hacia arriba. Es decir, que su componente en Y pues también verá hacia arriba, ¿no? Y como está viendo hacia arriba, pues está en la parte de los Y positivos. Entonces pues aquí iría positivo porque va en la parte de los Y positivos, ¿no? Y para la componente en X, que la vamos a poner por acá, para la componente en X, pues si nos damos cuenta, para este ángulo de 35, la componente en X pues es el cateto adyacente, ¿no? Y como cateto adyacente pues usamos coseno. Esto entonces sería lo que vale el vector B por el coseno de 35. Porque este ángulo pues es, este ángulo que tenemos acá pues tiene a la componente en X como cateto adyacente, ¿no? Que es justamente el coseno. Ok, bueno, tenemos estas dos relaciones de ahí. Nuevamente pues podemos darnos cuenta que aquí pues el signo que va pues es más, porque la componente en X pues está viendo hacia acá, ¿no? Está viendo hacia los X positivos. Por último veamos qué pasa con la componente con las componentes de C, ¿verdad? Que aquí va a pasar algo muy interesante. Si nos damos cuenta hasta el momento pues hemos visto de que el seno de 45 va con las componentes en Y. Eso es lo que hemos visto, ¿verdad? No es que sea así siempre, pero hasta el momento ha funcionado. Y las componentes en X, si nos damos cuenta, pues siempre van con coseno. Las componentes en X, pues, si nos damos cuenta, hasta el momento han ido con coseno. Veamos qué pasa ahora con la componente, con las componentes de C, ¿verdad? Porque las componentes de C, si nos damos cuenta, pues aquí podemos poner, por ejemplo, que la componente en X iría así. Vamos a buscar otro color. Vamos a utilizar este verde claro. La componente en X llegaría hasta acá, ¿no? Y la componente en Y, si nos damos cuenta, el vector está viendo hacia abajo, ¿no? Entonces, obviamente, nuestra componente en Y pues debe ir también viendo hacia abajo. Y sería así. La verde clara es la componente en X. Y este de acá pues es la componente de C en Y. Y este de acá la componente de C en X. Ok, bueno. Eso es lo que tenemos, ¿no? Veamos qué pasa con sus componentes. Porque lo que tenemos por acá... Lo que tenemos por acá es lo siguiente, ¿verdad? Empezamos con la componente en Y. Ok. Si nos damos la componente en Y, pues también la podemos trasladar. Esto de acá, pues lo podemos trasladar hacia acá, ¿no? Lo podemos trasladar hacia acá, por ejemplo. Que aquí sea C de Y, ¿verdad? Miden lo mismo, pues no habría ningún problema, ¿no? Si nos damos cuenta, miden lo mismo, pues no habría ningún problema. Entonces, C de Y, si nos damos cuenta, pues para este ángulo de 30 es adyacente. Es adyacente. Y adyacente, pues utilizamos coseno, ¿verdad? Coseno. Entonces, pues, ¿qué tenemos acá? Tenemos acá de que C de Y sería, como está viendo hacia abajo, pues le ponemos negativo. Y sería lo que vale el vector C original. Y como este C de Y es adyacente, pues iría con coseno. Coseno del ángulo de 30. Coseno del ángulo de 30, ¿verdad? Y el C de X que tenemos acá,
pues yo lo puedo trasladar para acá también, ¿no? Viendo también hacia la derecha, que el vector original pues está apuntando también hacia su parte horizontal, pues apunta hacia la derecha, ¿no? Entonces aquí pues también lo ponemos hacia la derecha y este pues puede ser CDX. Si nos damos cuenta pues solo lo estoy trasladando. Es como que trasladar al vector, que eso ya lo hemos hecho en el método gráfico, ¿no? Y pues hemos visto que no hay ningún problema en trasladar vectores, ¿verdad? Es como que este CDY yo lo trasladé para acá y este CDX pues yo lo trasladé para acá, ¿verdad? Para poder trabajar con ese triángulo, ¿no? Que es lo que me interesaba a mí por el momento, trabajar con ese triángulo rectángulo con, nuestro, con nuestras razones trigonométricas, ¿verdad? Veamos qué pasa con CDX, la componente en X. Pues si nos damos cuenta para este ángulo de 30, que es el que nos da el problema, pues CDX es opuesto, ¿verdad? Y para opuesto, pues ¿qué utilizamos? Utilizamos el seno. Porque tenemos el dato de lo que mide la hipotenusa, que es justamente lo que mide el vector, ¿no? Entonces, como tenemos dato de la hipotenusa y tenemos también el opuesto, pues utilizamos el seno, ¿no? Entonces aquí sería C de x como apunta hacia el x positivo, pues tiene signo positivo y esto sería lo que vale el vector c por el seno del ángulo de 30. Y ahí tenemos nuestras componentes, ¿verdad? Démonos cuenta que no siempre las componentes en X llevan coseno y no siempre las componentes en Y llevan seno, ¿verdad? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Pues aquí dejo una idea más estructurada de cómo darnos cuenta de esto, ¿verdad? Lo vamos a hacer rápido por acá antes de ya iniciar con los cálculos, que son siempre parte fundamental de nuestro problema, ¿verdad? Imaginemos que yo tengo este plano cartesiano. Aquí tengo yo más y, aquí tengo yo menos y, aquí tengo yo más x, aquí tengo yo menos x. Esto pues no importa cómo se ponga, yo puedo poner el menos x acá, puedo poner el más y acá abajo y el menos y aquí arriba. No importa, ¿verdad? Pero por lo general pues esta es nuestra convención. Ok, bueno, ¿qué hacemos? Imaginemos de que aquí tenemos a un vector que le vamos a poner que es el vector v, por ejemplo, ¿verdad? Y yo tengo aquí otro vector que voy a poner. Este de acá es el vector. Vamos a ponerlo, vamos a ver, ¿dónde lo ponemos? Pongámoslo acá. Este vector es el vector w, por ejemplo. Ahí está. Para el vector w me dan que su ángulo me lo dan acá. Y para el vector y me dan que su ángulo está acá. Vamos a poner otro, ¿verdad? Phi, por ejemplo. Ahí está. Si nos damos cuenta, si el ángulo va medido desde el eje X, porque este ángulo pues va así, ¿verdad? Va parte desde el eje X hacia acá. Si estuviera medido desde el eje Y, pues sería así, ¿no? Medimos desde el eje Y hacia el vector. Pero no, ¿verdad? El ángulo está medido desde el eje X hacia el vector. Entonces, cuando tengamos el ángulo medido desde el eje X, pues ahí sí funciona nuestra convención que se ha hablado en varios videos que se ven por ahí, ¿verdad? Que siempre se utiliza seno para una componente y coseno para otra, pero no, ¿verdad? Si el ángulo está medido desde el eje X hacia el vector, pues este de acá podemos demostrar con trigonometría básica, ¿no? De que este de acá pues va a ser con lo que valga el vector y el coseno, ¿verdad? Coseno de en este caso phi. Si el ángulo está medido desde el eje X, ¿verdad? Funciona esto de acá. Y vamos a ver la parte de la componente en Y, que sería así. Pues esta de acá va a ser seno, ¿verdad? Va a ser seno. Que sería aquí lo que vale el vector, su magnitud, y por el seno de phi, ¿verdad? Eso es para cuando el ángulo está medido desde el eje X. Pero ¿qué pasa si el ángulo se empieza a medir ahora desde el eje Y, como pasó con este vector W? Porque si aquí pasa como el vector W que empezamos a medir desde acá, así, ¿verdad? Y aquí pues es el ángulo θ en este caso, está medido desde el eje Y, ya no desde el eje X, pues entonces ¿qué pasa acá? Pues la componente en X, que sería esta de acá, que la puedo poner también acá abajo, ¿no? Esa componente en X, pues es la magnitud del vector W por el seno. O sea, cambia, ¿no? Si nos damos cuenta, para el eje
para el ángulo medido desde el eje X es con coseno, para el ángulo medido desde el eje Y, la componente en X es con el seno, ¿verdad? Con el seno. Y su componente en X, que la voy a dibujar aquí, perdón, la componente en Y, que la voy a dibujar acá, pues es con coseno. Sería la magnitud del vector por el coseno de este ángulo, ¿verdad? Entonces si nos damos cuenta, démonos cuenta que si está medido desde el eje X, la componente en X es con coseno, y si el ángulo está medido también desde el eje X, pues la componente en Y es con seno. Si el ángulo está medido desde el eje Y, pues la componente en X es con seno, y si el ángulo está medido desde el eje Y, pues la componente en Y es con coseno. Eso es, ¿verdad? Entonces esa es la única diferencia que sucede, y démonos cuenta acá también de que siempre hay que poner el signo, ¿verdad? Este W acá está viendo hacia los negativos, le ponemos signo. Eso del signo pues ya es ahí, depende para dónde esté apuntando nuestro vector, ¿no? Ok, bueno, hagamos ya los cálculos ahora sí, ¿verdad? Démonos cuenta de que para el vector A, su magnitud del vector A, pues nos dicen por datos del problema que la magnitud del vector A pues era de 5 newtons, ¿no? 5 newtons. Para el vector B, pues nos dicen que la magnitud del vector B por datos del problema pues al inicio venía que era de 7 newtons. La magnitud, ¿verdad? Y para el vector C, por datos del problema pues al inicio nos decía también que era de 4 newtons. Ok, 4 newtons. Datos del problema, ¿verdad? Y pues el ángulo ya lo tenemos. Ahora sí, ¿no? Ahora sí ya podemos iniciar con la solución. Voy a ir poniendo yo aquí las componentes del vector, ¿no? Para el vector A, pues tenemos que su componente en X es menos lo que vale la magnitud de A, que en este caso pues es 5 newtons, ¿verdad? Menos 5 newtons por el coseno de 45, que eso nos da menos 3.53. Pongo aquí la coma para ahora poner la componente en Y. Recordemos que siempre ponemos acá componente en X, luego componente en Y, ¿verdad? La componente en Y pues sería casi que lo mismo, solo que con el seno, ¿verdad? La magnitud del vector A, que es 5, y eso por el seno de 45. Eso sería 3.53. Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Pasemos ahora a platicar de qué pasa con las componentes del vector B. Para el vector B pues tenemos lo siguiente. Su componente en X pues sería lo que vale el vector B, que ya sabemos que es 7 newtons, por el coseno del ángulo de 35. Es lo que nos dice acá, ¿verdad? Coseno del ángulo de 35. Eso sería 5.73. Dejémoslo ahí, ¿verdad? Y la componente en Y pues sería lo que vale la magnitud del vector B, que es 7 también, por el seno de 35. Seno de 35, que esto es aproximadamente 4. Ahí estamos. Tenemos el vector B. Ya en sus componentes. Por último, el vector C, que sería menos lo que vale la magnitud del vector C, que por datos de problema sabíamos que era 4 newtons. Entonces ponemos ahí menos 4, ¿verdad? Por el coseno de 30. Perdón, esa sería la componente en Y, perdón. Con el coseno sería, recordemos, la componente en Y. Entonces aquí sería, voy a dejar espacio para la componente en X. Aquí sería menos 3.46. Ahí estamos. Y la componente en X ahora sí, pero esa va positiva. Démonos cuenta que eso sería lo que vale la magnitud del vector C, que es 4, por el seno de 30. Que ahora esto nos daría un valor de 2. Ahí estamos. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Ahora que tenemos el valor de las componentes, pues tenemos que recordar que la resultante, que ya dijimos allá arriba que era la suma de los vectores, pues siempre que sumamos vectores recordemos que esto se hace componente a componente, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Pues sumamos solo las partes de X con las partes de X, y las componentes de Y solamente con las componentes de Y. Entonces hagamos eso, ¿verdad? Haciendo esa suma para las componentes de X, pues podemos sumar todas, ¿no? Vamos a ver aquí las componentes de X, pues ¿cuánto nos dieron? Nos dieron
menos 3.53 y eso hay que sumarle 5.73. 5.73 y a eso hay que sumarle un 2. Eso es la suma de las componentes en X, que eso nos da 4.2. Ok. Y para la suma de las componentes en Y, pues esto sería, ¿no? 3.53 más 4. Y por último, más menos 3.43. Como es más menos, hay que sumar este menos 3.43. Ese más por menos, pues se convierte en menos, ¿no? Entonces sería 3.53 más 4 menos 3.46. Menos 3.46. Y eso nos da un total de 4.07, que lo podemos aproximar como 4.1, dejémoslo por acá, ¿no? Esas serían las componentes del vector resultante. Y aquí pues ya tenemos un dato bastante grande, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ya tenemos las coordenadas del vector. Podemos poner nuestro plano cartesiano, ubicar ahí 4.2 en X, 4.1 en Y. Y pues justamente aquí estaría nuestro vector resultante, ¿no? Eso haciéndolo pues un poco rápido, ¿no? Se puede hacer de una forma más cuidadosa, pero aquí no estamos hablando del método gráfico, ¿no? Aquí no queremos hablar para nada del método gráfico. ¿Queremos entonces? Pues lo que queremos entonces va a ser lo siguiente, ¿verdad? Ya tenemos las componentes del vector. Esta pues sería la parte en X, la componente en X, pero del vector resultante, ¿verdad? Y esta sería la componente en Y de este vector resultante que le habíamos llamado R. Entonces, si yo quiero saber la magnitud del vector R, la magnitud, o sea, qué tan grande es ese vector R, ¿verdad? Su magnitud, pues eso es igual, y eso tal vez nos recuerde un poco nos recordará bastante al teorema de Pitágoras, ¿verdad? Porque es justamente, la magnitud se encuentra justamente utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces esto es la raíz cuadrada de la componente en X del vector al cuadrado, más la componente en Y del vector también al cuadrado. Ahí lo tenemos. Eso es para hallar la magnitud, qué tan grande es el vector, ¿verdad? Y eso pues a qué es igual, pues esto es igual a la raíz cuadrada de R de X, pues es la componente en X, que es 4.2, ¿no? Y eso está elevado al cuadrado, más R de Y, que es la componente en Y del vector resultante, pues es 4.1. Y eso pues también está elevado al cuadrado. Haciendo estas operaciones que tenemos por acá, pues nos queda lo siguiente, 4.2 al cuadrado más 4.1 al cuadrado, y eso le sacamos raíz, pues nos queda un total de que la magnitud, qué tan grande es ese vector, es de 5.87, lo podemos aproximar. 5.87, y recordemos que aquí estamos hablando de newtons, ¿verdad? Estamos hablando de newtons. Cuando digo qué tan grande es, pues es justamente, no estoy hablando de longitudes, sino que de la medida, ¿verdad? O sea, ¿cuánto mide esto de acá? Pues sería justamente esto de la magnitud de B, ¿no? De la magnitud del vector B, porque ese es el vector B, ¿no? O sea, lo que mide, ¿no? Entonces, 5.87 newtons sería la magnitud de la resultante. Ok. Y ahora pues nos podemos preguntar, ¿verdad? Ya hallamos la magnitud de la resultante, pero ¿a qué ángulo está? Porque así es como damos los vectores, ¿no? Decimos cuánto vale su magnitud, decimos cuál es su dirección, que es justamente este ángulo, ¿verdad? Entonces uno se puede preguntar, ¿cómo hallamos el ángulo de algún vector? Y por eso pues es relativamente sencillo, porque si yo quiero saber el ángulo de un vector, que le podemos poner cualquier nombre, ¿no? Pongámosle, ¿qué? Pongámosle alfa. Porque ya habíamos utilizado el ángulo θ y el ángulo φ, ¿verdad? Entonces pongámosle alfa. Y eso sería la tangente inversa, o la arcotangente, también se le suele llamar, tangente inversa de... si yo quiero saber, ¿verdad? El ángulo al que está el vector R, lo voy a poner así, ¿verdad? Solo para que se vea de que este es el ángulo al que está el vector R. Una notación bastante extraña, diría yo, ¿verdad? Pero la podemos utilizar. ¿Pues eso a qué sería igual? Pues sería igual a la tangente inversa de la componente en Y partido la componente en X. Ahí estamos. Entonces pues ya podemos realizar esto de acá, ¿verdad? Ya podemos realizar esto de acá y pues uno saca que la tangente inversa es
R de Y, que eso vale, ¿qué habíamos dicho? 4.1. Partido R de X, que dijimos que eso vale 4.2. Ahí está, ¿no? Podemos hacer eso en la calculadora apachando el shift, luego pues ponemos la tangente y pues ya nos sale la tangente inversa, abrimos paréntesis, 4.1 dividido 4.2, lo cual nos da un ángulo de 44.31 grados. Con gran exactitud, ¿verdad? Con gran exactitud sabemos ahí la dirección que tiene ese ángulo. Por último, si lo queremos dibujar, voy a hacer yo un dibujo que no va a estar obviamente a escala, porque no estamos utilizando el método gráfico, pues en el método gráfico pues sí nos interesa tener todo bien dibujado, ¿no? Todo muy bien escalado. En este método de acá pues eso de ahí toma, eso de tenerlo bien dibujado pues como en toda la geometría en general pues toma muy poca importancia, ¿no? Por ejemplo los triángulos rectángulos pues que uno hace casi nunca salen rectángulos, ¿verdad? Pues acá es casi que lo mismo. Ok, bueno. Si nos damos cuenta el vector que yo voy a dibujar, este ángulo pues recordemos que se mide partiendo del eje X, ¿verdad? 44.31, pues más o menos sería un ángulo algo así. 44.31, ¿verdad? Y pues justamente aquí escribo mi vector, algo así, ¿verdad? Que este sería el vector resultante, que es la suma de los tres vectores que teníamos arriba. Así, el vector resultante. Y pues este tiene una magnitud, o sea, la longitud de este vector, si lo queremos ver así, aunque esto pues sabemos que estamos trabajando con newtons y no tiene tanto sentido hablar de una longitud si uno está hablando de fuerzas, ¿no? Pero lo que mide ese vector sería 5.87 newtons. Y ya tenemos todos los resultados, ¿verdad? Ya tenemos todo lo que queríamos de nuestro vector de acá. Y habiendo visto esto, pues vamos a hacer problemas, yo creo ahora sí, pues de una forma más rápida, ¿no? Entonces, pues pondré un problema por acá y regresamos en un momento. Pues tenemos ahora este problema que queremos también hallar la resultante. Es decir, de que si yo, por ejemplo, a este vector verde le pongo el nombre, cualquier nombre, ¿no? Pero le podemos poner A. Y este vector azul, pues le pongo el nombre B. Pues obviamente la resultante que yo quiero hallar va a ser la suma de A más B, ¿no? Ok. Démonos cuenta que tenemos dos tipos de vectores bastante distintos, porque este vector, por ejemplo, pues nos dan la suma, nos dan el ángulo partiendo y midiéndolo desde el eje X, ¿no? Sin embargo, este otro vector, pues nos dan el ángulo midiéndolo, pues también desde el eje X, ¿no? Pues miren qué cosas de la vida, ¿no? Pero justo me funciona esto para explicar algo, ¿verdad? Que creo que es muy importante saber. Y es de que siempre si nos damos cuenta, pues un plano cartesiano está partido o está repartido en cuatro partes, podemos decir, ¿no? Este como que cuadrito que podemos hacer por acá, este otro que podemos tener por acá, este otro que tenemos acá y este otro que tenemos acá. A estas cuatro partes en las que se separa nuestro plano cartesiano, nosotros le llamamos cuadrantes. Entonces, cada cuadrante, si nos damos cuenta, pues tiene asignado un ángulo de 90 grados, ¿no? Este cuadrante, por ejemplo, lo voy a poner con un color más vistoso, por ejemplo, este celeste. Este cuadrante de acá, pues, justamente forma un ángulo de 90 grados. Este de acá, pues, también forma un ángulo de 90 grados. Este de acá, pues, también forma un ángulo de 90 grados. Y este de acá también forma un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si a mí, por ejemplo, me dan este ángulo? Pero yo digo, bueno, yo la verdad estoy más acostumbrado a trabajar con ángulos medidos desde el eje Y, por ejemplo, ¿verdad? Donde la componente en X va con el seno y la componente en Y va con el coseno. Pero a mí, por ejemplo, me dan este ángulo de acá. Pero yo quiero trabajar con este ángulo de acá. Porque yo ya sé que cómo se comportan las fórmulas y todo eso. O al revés, ¿no? Tal vez puede ser que a mí me den el ángulo de acá, medido desde el eje Y. Y yo quiero el ángulo, pero medido desde el eje X, porque el ángulo medido desde el eje X, pues sabemos que nos da componentes en X con coseno y componentes en Y con seno, ¿verdad? Tal vez yo quiero trabajar mejor el ángulo medido desde el eje X, ¿no? Entonces, ¿cómo consigo ese ángulo si yo tengo el otro, ¿verdad? Pues eso es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque obviamente si en cada cuadrante tenemos 90 grados y aquí yo, por ejemplo, tengo 50, obviamente lo que me falta acá pues sería un ángulo de, ¿qué sería?
40, ¿verdad? Voy a poner 30, 40, ¿verdad? Y pues ya lo tendríamos, miren, ya podemos trabajar aquí con el ángulo medido desde el eje Y, ¿no? Ya podríamos ver de que la componente en X pues va con seno y la componente en Y pues va con coseno, ¿verdad? Sí, si yo quisiera utilizar este ángulo de acá y no el ángulo que nos dan inicialmente, que es medido desde el eje X, ¿no? Pasa lo mismo por acá. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, me da en este caso el ángulo medido desde el eje X, pero yo quiero utilizar, por ejemplo, ¿no? El ángulo medido desde el eje Y. Desde el eje Y, ¿verdad? Pues obviamente si aquí yo ya tengo 20 para llenar los 90 que son de este cuadrante, pues me faltarían que... Perdón que soy muy malo con esto, 70, ¿verdad? 70 grados. Ahí está, porque 70, sí, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, pues ya podríamos trabajar con ese ángulo y saber aquí de que la componente en X va con el seno y que la componente en Y pues va con el coseno, todo eso de ahí, ¿verdad? O aquí, ¿verdad? Por ejemplo, si yo mejor quiero trabajar con este ángulo, pues la componente en X ahora es la que va con el coseno y la componente en Y ahora pues es la que iría con el seno, ¿verdad? Entonces, pues, por si nos dan un ángulo y tal vez se nos hace más fácil trabajar con el otro ángulo, de esa forma se hace, ¿no? Habiendo hablado de esto, pues yo dije que este problema le va a ser más rápido. Y miren que me pongo a hablar siempre. Pues la componente, este vector A, ¿verdad? Pues lo podemos partir en dos componentes. Su componente en X, pues que sería, ¿no? Si yo quiero utilizar, por ejemplo, utilicemos el ángulo de 50. La componente en X entonces sería con coseno, ¿verdad? Esta componente en X sería lo que vale la magnitud del vector A, que sabemos por datos del problema que vale 8 metros. Y aquí sería por el coseno del ángulo de 50. ¿Por qué por el coseno del ángulo de 50? Porque estamos utilizando este ángulo, ¿no? Por eso es que estamos utilizando el coseno. Luego, pues acá podemos poner también la componente en Y. Quedémonos cuenta que las dos son positivas, ¿no? A ninguna le voy a poner signo menos por acá, porque las dos están viendo hacia donde tienen que ir viendo para que sean positivas, ¿no? Hacia el más X en este caso y hacia el más Y en este caso. Entonces aquí la componente, si utilizo el ángulo medido desde el eje X, pues la componente en Y pues sabemos que va con el seno, ¿no? Sería lo que vale la magnitud del vector A por el seno del ángulo de 50. Ok, eso sería para el vector A. Hagámoslo después, ¿no? Hagamos los cálculos después, dejemos los cálculos para después. El vector B en X, utilicemos, ¿qué ángulo utilizamos? Utilicemos cualquiera, ¿no? Por ejemplo, esa sería la componente del vector B en X, ¿verdad? Solo su parte horizontal, que démonos cuenta que está viendo hacia los menos X, entonces pues tiene que ir desde ya con signo negativo, sería lo que vale el vector, la magnitud del vector B, que por datos del problema sabemos que son 5 metros. ¿Y qué utilizamos? Utilizamos el ángulo de 70. El que está medido desde el eje Y, si nos damos cuenta, ¿no? Empieza a ser medido desde el eje Y hacia el vector. Entonces, si utilizamos el ángulo medido desde el eje Y, pues sabemos que la componente en X, pues va con seno, ¿verdad? Entonces sería seno de 70. Si hubiéramos utilizado el ángulo medido desde el eje X, que es el ángulo 20, pues este de acá hubiera sido, en vez, la componente en X hubiera sido menos la magnitud del vector B, pero por el coseno del ángulo 20. Ya no sería por este seno de 70, ¿verdad? Luego, pues este B de Y, pues ¿qué sería, no? Sería esta componente de acá, que está viendo hacia abajo también, o sea que también va con menos. Sería la magnitud de el vector B. Y como estamos utilizando el ángulo de 70, aunque también podemos utilizar el ángulo de 20, también, ¿no? No importa. Pero como ya estamos utilizando el ángulo de 70, pues estamos utilizando el ángulo de 70. La componente en Y, para este ángulo de acá, pues sería con el coseno, ¿verdad? Coseno de 70. Tenemos ya nuestros valores, podemos hallar ahora sí, pues nuestras componentes, ¿verdad? Para el vector A, pues su componente en X sería lo que vale el vector A, que son 8 metros. Entonces aquí ponemos 8 por el coseno de 50, que eso nos da un total de 5.14. 5.14, ¿verdad? Una buena aproximación para pi, dirían algunos, ¿no? Sí, bueno, no, yo creo que no es una tan buena aproximación, pero se entiende la idea, ¿no? Ok, bueno, eso para
para la componente en X, luego pues tendríamos para la componente en Y, pues sería lo que vale el vector, la magnitud del vector A, que es 8, por el seno, ahora, ¿verdad? De 50, que sería 6.13. 6.13. Ellas serían sus componentes. Para el vector B, pues hacemos lo mismo. Hay que hacer los cálculos, ¿no? La componente en X sería menos lo que vale el vector B, que este vector B, su magnitud vale 5. Entonces sería 5 por el seno de 70 ahora, ¿verdad? Entonces sería eso, menos 4. ¿Qué podemos aproximar acá? 7... 4. Vamos a ver... 4.70, dejémoslo, ¿no? 4.70, dejémoslo por acá. Ok, bueno. Ahora para la componente en Y sería menos también, ¿no? Porque va viéndose abajo la componente en Y. Lo que vale el vector, la magnitud del vector, que es 5, por el coseno de 70, que eso nos da menos 1.71. 1.71. Y pues acá pues ya podemos hacer la suma, ¿no? La resultante, pues que sería sumar A más B, sería las componentes en X, y de la otra parte pues sería las componentes en Y, de esta forma, ¿no? Entonces pues, ¿qué tenemos por acá? Sería la componente en X de A, pues es 5.14. Recuerden que siempre las ubicamos así, ¿no? En el primer espacio, pues componentes en X, segundo espacio, pues componentes en Y. Entonces aquí sería 5.14 más menos 4.70. Hay que sumar este valor de acá, ¿verdad? Más menos 4.70, que es lo mismo que 4.7. Y ahora pues ponemos las componentes en Y, que sería 6.13. Y eso hay que sumarle esta componente en Y de acá, menos 1.71. Ok, sumamos componentes ya. Entonces, haciendo ya ahora sí estas sumas, ¿verdad? Démonos cuenta que más por menos, pues aquí sobreviviría un signo menos, que nos convierte esta suma inicial en una resta por los signos de estos valores, porque aquí pasa lo mismo, ¿no? Aquí nos sobrevive un menos, entonces sería 5.14 menos 4.70, que es 0.44 en el eje de la componente en X, 0.44, ¿verdad? En la componente en X. Y para la componente en Y, pues tendríamos 6.13 menos 1.71, que sería 4.42. Es decir, que el vector, pues, tiene gran parte en el eje Y, pero tiene una pequeña parte en el eje X, ¿verdad? Podemos hallar también nuevamente, pues, la magnitud del vector. La magnitud del vector resultante, que es lo que vale el vector resultante en X más lo que vale el vector resultante en Y, esto al cuadrado, ¿no? Eso sale del teorema de Pitágoras. Pues de que aquí encontramos estos cuadrados. Y pues, ¿esto qué sería, no? Lo que vale el vector resultante en X, pues es 0.44. Ponemos eso, ¿verdad? 0.44 más lo que vale el vector resultante en Y, su componente en Y, ¿verdad? Que sería 4.42 al cuadrado. Y esto a que nos dé igual, pues nos da igual a 0.44 al cuadrado más 4.42 al cuadrado, que esto sería 19.73. Y esto, pues, ¿en qué estamos trabajando? Pues ahora los vectores, pues lo estamos trabajando en metros. Entonces esto sería metros, ¿no? Eso sería... Ay, perdón. Esto todavía me falta sacarle la raíz. Ahora sí, ¿verdad? Porque si no le sacamos la raíz, yo solo hice la suma, ¿no? Pero si no le sacamos la raíz, pues tenemos el problema mal, ¿verdad? Entonces esto sería 4.44 y esto de acá en metros, ¿no? Y ese sería nuestro resultado. Ese sería nuestro resultado, que es justamente la resultante, ¿no? 4.44. Ahora sí podemos hallar por último, pues, el ángulo al que está este vector, que sería un ángulo que viene dado por, esto también lo voy a poner aquí, de que es el ángulo del vector al que está el vector R, ¿verdad? Medido desde el eje X. Y esto pues sería la tangente inversa, también llamada arcotangente, ¿no? De lo que vale nuestro vector resultante en Y, que es 4.42, dividido lo que vale el vector en X, ¿verdad? Que es 0.44.
¿Eso cuánto sería? Pues utilizamos la calculadora, sería Shift y apachamos la tangente, abrimos paréntesis, 4.42 dividido 0.44, lo cual nos da un ángulo de 84.31, ¿verdad? Lo cual tiene demasiado sentido si nos ponemos a pensar de que la mayoría del vector pues está sobre el eje Y, ¿verdad? Es muy lógico que nos dé un ángulo cercano a 90 grados, ¿verdad? Que es cuando alcanzamos totalmente nuestro eje Y. Eso sería el problema. Tendríamos ya nuestros resultados para el vector resultante, ¿no? Tiene una magnitud de 4.44 metros y está a un ángulo de 84.31 grados. Ok, con eso me despido. Adiós.